sus asientos un momentito. Que vive, ¿verdad? En sus corazones, porque Él es el único que merece la alabanza, la adoración. Es por Él que estamos aquí. Sabemos que todo viene de Él, como dice la alabanza, todo vuelve a Él. Amén. Yo me siento muy agradecida a Dios. Ahora sí que si hay algún testimonio, yo quiero comentarles que mi papá ya está mejor, está muy bien, pero la gloria es para el Señor Jesucristo. Y mañana lunes nos deben dar la cita para que esté el resultado también, nada más que hay que ir con el médico para decir que tenemos que irnos para ir al consultorio para que nos dé el resultado. Estamos confiando plenamente en Él, que lo que sea, Él tiene control absoluto de nuestras vidas y que nada va a pasar sino la voluntad de Él. Amén. Entonces, es una de las que quería compartirles. Y también comentarles que estamos sumamente agradecidos porque está haciendo la vida de cada uno. Están llegando, ¿verdad? Está un poco preocupada por Cholita, decía yo. Pero bueno, gloria a Dios que ella llegó, ¿verdad? Porque ella me dijo, mañana de pronto cuando no veo llegar, digo, ¿será que les pasó en el camino? Pero Dios tiene control sobre ello. Estamos muy agradecidos a nuestro Señor Jesucristo. Pudimos ver por el día martes en la noche cómo el Espíritu Santo ministró, ¿verdad? Y sigue ministrando en los corazones, a pesar de que nosotros no lo podemos ver, pero Él está obrando. Él está obrando. Y cuando no pareciera que no hay nada, dice la alabanza también, que cuando no pareciera que no hay nada, no está el baño, Él está obrando. Amén. Amén. Gloria al que vive, al que reina. Y qué bueno que están todos, qué bueno que pudieron llegar, no importa los obstáculos, ¿verdad? Que aquí estamos gozosos por alabar a nuestro Dios. Aunque hay muchas cosas de las alabanzas, de las letras que no conocemos, ¿verdad? Pero podemos meditar cada letra que pasa y cómo Él entra cuando nosotros meditamos, adoramos, podemos mirar cómo entra a romper ese yugo que hay en nuestro corazón. Dice que cuando hay alabanza nos quebranta, nos constriñe, dice su palabra, ¿verdad? A mí me constriñe siempre que puedo, yo me dejo ministrar, porque no hay uno solo que diga que no lo necesita, yo lo necesito en todo momento. Amén. Pues no sé si hay algún testimonio que quieran compartir. ¿Hay esta semana? Bueno, pues yo estoy agradecida a Dios. Que bueno, yo les voy a compartir. Yo decía yo, no puede ser posible que a las 12 del día vaya a jugar la selección. Dios ya me perdonó, amén. Dios ya me perdonó, pero es una parte del deporte. O sea, y gloria a Dios, ¿verdad? Sabemos que estamos a la expectativa de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en nuestro entorno. Y por favor, no dejemos de clamar, no dejemos de seguir clamando y gimiendo. Les voy a comentar, les he platicado a unas personas esta semana, contexto de reunión, hablaban y yo les compartía que la tierra está gimiendo. No sé si el martes escucharon que yo lo dije el domingo pasado y lo compartí en estos días con alguien, no recuerdo con quién, con una hermana en Cristo, no sé, no recuerdo bien. Pero bueno, lo que yo comentaba y vuelvo a comentarle, que yo estoy viendo la tierra como está seca y árida, literal, y puedo ver cómo se está rompiendo, pero también puedo ver cómo está hablando y no estamos siendo entendidos. El pueblo no está haciendo entender cómo está hablando, de qué forma está hablando, está rompiendo. Entonces puedo mirar cómo a través del vapor que está brotando, está hablando a la humanidad para que vuelva su corazón a Dios. Para todos los que nos han alejado en algún momento, que no podemos decir que no somos como Pedro, que 3 veces negó a Jesús. No lo podemos decir porque día a día luchamos con eso. Estamos luchando diciendo, no, Señor, aquí estoy, y a la media hora resulta que negamos a Jesús cuando no peleamos la batalla. Entonces, ese es por el cual la tierra está gimiendo, es por el cual la tierra estamos siendo partes cuando nosotros negamos a Jesús.
cuando podemos pelear contra todo lo que viene encima, cuando caemos en el juego del enemigo, porque el enemigo viene disfrazado, como viene para venir ¿a qué? A robar, a matar, a robar, a matar, a destruir. Así está el enemigo rondando nuestras casas. Si no nos ponemos la armadura, de veras, si no nos ponemos a la brecha por nuestra familia, por nuestra casa, él está buscando cómo entrar para entrar a gobernar en nuestra casa, para que no gobierne Cristo, el Cristo resucitado. Entonces, yo les invito a que sigan porque que estemos a que puedan responder cuando el enemigo te quiera tocar, atacar, porque va a venir, vuelvo a repetir, disfrazado dice que la espada, dice que la palabra vino como espada, como espada de dos filos, así que cae también hasta nuestra casa para dividir, pero tenemos que estar a la expectativa, quién es el que está hablando, y que podamos decir, no vas a poder, en el nombre de Jesús, porque en mi casa gobierna Cristo en mi vida, y que podamos correr de los brazos del cazador, que podamos huir del enemigo, y que no seamos como Pedro, y si en algún momento que podamos decir, no, Señor, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén. Y que podamos de veras tener el espíritu gozoso y que podamos decir, aquí estoy mi Dios. No importa lo que venga, pero aquí estoy para servirte. Amén. Yo no sé si podemos adelante. El domingo que oramos, había mucho de usted. Había sido una semana con mucho dolor. Gracias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues estoy preguntando. Pues es un testimonio de abundancia, de que Dios no te suelta, de que tienes que confiar. Pues yo doy clases de ajedrez y de repente había perdido muchos clientes, gente que le enseño, ¿no? Yo de repente empecé a cobrar más caro y de repente alejando, o sea, porque pues ya les cansé y de la nada, y de repente yo pues he estado cumpliendo a Dios con todo, y realmente los clientes que los alumnos que están llegando a mí, están llegando con mucha abundancia, están presentando muchas buenas de manera pues económica, fructífera para nuestra familia, y yo creo que base de eso que está pasando a nuestra empresa, todo es que pues nos hemos puesto nuestra confianza en Dios y eso de verdad ha dado un resultado magnífico no solo en lo económico, en muchos otros temas. Esto es lo que se puede ver y sentir, ¿no? Pero realmente ha dado mucha bendición últimamente y pues agradezco por todos los momentos que hemos tenido de oración. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él va a su promesa. Mientras nosotros vamos a buscar de Dios, Él es el que se encarga de tomar por su casa nuestra bendición, de todo. Y me hizo recordar que hace muchos años cuando Dios me mostró que la bendición estaba en medio del negocio y que todo aquel que volteara que iba a decir que hay en ese lugar, que toda la gente va, hubo gente que llegaba que no sabía que era yo cristiana, que me conocieron y que no sabían que este negocio era de usted, pero cómo hace fila de gente para llevar. Entonces, cuando llego al negocio siempre digo, Señor, que tu gloria resplandezca, no para mí, sino para que pueda ser manifiesto. Se me olvidaba compartirles rápidamente un testimonio que me pasó esta semana. Yo creo que en cualquier momento a ustedes les ha pasado, como que pareciera, no es que te falte fe, como que se quiebran los dedos. No sé si están de acuerdo conmigo. No es que falte fe, pero como que se quiebra la fe. Esta semana, después que se fueron ustedes, le compartía a Chumita el olor, decía, ¿dónde está el olor? ¿Será que mi perro se está pudriendo la oreja? Y atrás del perro le exprimí su oreja, digo, no es. Y me acuerdo que el pastor había dicho que tenía una mancha, estaba sanando y dije no. Y entonces la atreví a agarrar el cepillo, empecé a checar y resulta que se empezó a desprender de mi perro junto a su rodilla
me di cuenta que ya estaba allí cuando se encargaron de curarle la oreja al perro, nada más que nadie detectó esa parte de su cuerpo que ya estaba literal de ese tamaño. Empecé, estaba terrible, el olor era terrible, no pude dormir esa noche porque se me quedó el olor y todo bien, le eché al otro día, lo dejé descansar, es muy fuerte el spray que estamos usando, y dejé un día hasta el otro día que dije, bueno, lo voy a volver a inyectar, y que pero yo también lo empecé a inyectar, yo lo empecé a inyectar, porque dije, bueno, pues aquí dejo la medicina y aquí dejo la querida, le toca la inyección, pues mejor lo hago, ¿no? Y se me ocurre jalar, estaba terrible, todo el mundo, terrible, terrible, porque no se me fue que se me quebró, como que se quiebra y dices, ¿qué es esto? Yo me puse a llorar, porque la verdad, mi perro, así como lo ven de viejito, yo creo que es el con el que camino, es el único que podía entrar en esta casa, es el único que si me regaña, no me importa si me regaña, pero si estoy ahí sentada, lo meto, y siempre que lo meto, digo, pero es que mañana viene Chonita, ¿verdad, Chonita? Pero es que mañana, es que mueve, pues sí, es que no dijo que se acueste, siempre que entra le digo, no te vayas a acostar en la compra, por favor, por aquí. Siempre le ando mostrando, aquí no, siempre le ando mostrando que el perro que no, que se puede acostar por allá, que se puede, pero menos en la alfombra. Y entonces, yo empecé a llorar, o sea, ustedes me pueden comprender, es para mí como mi familia, entonces, pero un día antes creo que me hablábamos, ese mismo día una persona me habló, suéltalo, sácalo, porque se vaya a morir. Por poco le hablo a la persona, sí. Y yo decía, no tiene idea. Y el pastor me decía, tranquilízate, perdona esto, pero ¿cómo se atreve a decirme cuando yo he cuidado, cuando yo le he hecho, que cuando no puede, yo estoy allí, yo veo cómo le muevo, pero veo cómo muevo todo mar y tierra para que salen a sus animales? Y mi esposo, por favor, perdónanos. Bueno, lloré. Y ese día Francisco, cuando me vio llorar, viene y me dice, estoy hablando con el muchacho, que si me puede venir a sacar el gusano, que ayer le dijeron al pastor, que si que tiene gusano. La cosa es que viene Francisco, me dice, murió el perro. Viene, me está preguntando que si murió el perro, porque estoy llorando. Y yo le dije, bueno, la cosa que le dije que no, que ya está, pero que tiene el hueco de ese tamaño, que está antes de la oreja, que nos enfocamos en uno y resulta, a veces así somos. Nos enfocamos en el mundo espiritual una cosa y resulta que nos estamos pudriendo por otro lado. ¡Ey! Dios está hablando. Dios está hablando. Nos enfocamos en lo chiquito, resulta que hay una putrefacción que traemos que no nos damos cuenta. Todos se dan cuenta, o no sé, pero menos nosotros. Y resulta que cuando eso, yo lloro y le digo a Paquito, y le pedí perdón y se lo voy a confiar. Entonces, tanto a llorar que le diga, ¿por qué Dios ya no hace milagros a través de mí? Esa palabra de dije, ¿verdad? ¿Por qué? Mira mi perro cómo está. Y le dije a Dios, mira sus riñones de chuli. Sale, llore y llore y llore. Se quiebra la fe por un rato. Yo pensé que ese perro se iba a morir ese día. Literal, se iba a morir porque no se movía, ya estaba con la boca con la lengua mascada. Y me fui a orar. Esto no podía controlar. ¿Cómo te dije que no podía controlar ni dónde lenguas? Era una cosa que venía, que venía. Y de pronto una noche el pastor, eso del pastor no lo vivió. Y Paco me dijo, mamá, tranquila, no digas eso. Me imaginé a la muchacha que está en el hospital que no puede caminar. Imaginé a Chulita. Me muchas cosas que son en mente. ¿Saben? Paco me dijo, no digas eso, mamá.
resulta que yo estaba en el trabajo, dije, no, pues el perro se me va a morir hoy. Le dije, padre, y le dije, ya, la agarré, le dije, te bendigo, gracias por cuidarme, gracias por todo, te bendigo, te suelto en el nombre de Jesús, así te suelto, descansa. Ya no te voy a seguir pidiendo que ya desee que vuelvas, sino que descansa, le dije a mi perro, te suelto en el nombre de Jesús. ¿Por qué te dejarlo también? De pronto la noche está enfocando, me dice, el perro ya caminó, me dice, está tomando él. Yo me quedé al otro día otra vez caminando. Y yo dije, ¿qué? Pues el perro trae un hueco de ese tamaño, dije, y no puede, su pierna. Ese perro camina. Yo les comparto, porque el hecho de que uno sea pastor no significa que la fe también. A mí no me puede venir a decir un solo pastor que diga que no se le vaya la fe, se le quiebre la fe por un momento. Somos humanos. Pero tenemos que creer y decir, yo le dije al Señor, me postré, le dije al Señor, perdona. Porque tú sigues haciendo un milagro en mi vida. El solo hecho que yo respire es un milagro que tú me tengas, sigues haciendo un milagro en mi vida. El hecho que yo tenga ese trabajo, pueda bendecir a los demás, sigues haciendo, a ver, nos enfocamos y no nos damos cuenta que hacemos, Dios nos usa tanto para llevar el milagro a los demás. Es lo que quiero compartirte. Por eso digo que no seamos como José Pedro. Que de pronto, sí, Señor, sí, a la mera hora se nos quiebra la fe. Que volvamos a nuestro primer amor, creyendo que con Él lo tenemos todo. Pues gloria a Dios. Vamos a dar tiempo, vamos a orar, vamos a ponernos de pie para la palabra, para que sea el Espíritu Santo que nos ministre. Padre, gracias te damos, mi Dios, por amor. Gracias por este testimonio, Señor. Seguimos escuchando los milagros, Señor. Como decía Chonita, no me duele de riñones. Gracias. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, por la vida de Rodrigo, Señor, por la vida de Luis, porque sabemos que mientras más te buscamos, Señor, pareciera que el enemigo viene con todo, Señor. Pero mayor es que está con nosotros, que eres tú en Cristo Jesús. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias porque tus bendiciones y tus misericordias son nuevas cada mañana. No tenemos por qué pagarte, Señor, tanta bendición que nos das, que nos provees. Es un hecho de caminar, Señor. Te pido, Señor, que sigas en el Espíritu Santo moviéndote, sigas sanando, Señor, sigas restaurando, sigas fortaleciendo cada cuerpo en el nombre de Jesús. Sea derramado tu manto de sanidad en esta hora en el nombre de Jesús. Sea trayendo refrigerio en el nombre de Jesús. Sea cubriéndolos con la sangre poderosa que derramó en la cruz del Calvario en el nombre de Jesús. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento pueda reposar en esta casa, en la vida de cada uno de los que estamos presentes, Señor, en sus casas, en el nombre de Jesús. Sea roto todo el yugo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por este hermoso día, Señor. Gracias, Padre, por la vida del pastor Yasser, Padre. Mi Dios, te pedimos que seas derramando tu bendición hasta que sobreabunde. Que seas tú, Señor, mi Dios, derramando tu espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Padre Dios Todopoderoso. Que seas tú trayendo una unción fresca, una palabra nueva, palabra fresca, Señor, que venga deleite desde lo alto, Señor. Que seas tú conectado a tu espíritu, a tu Espíritu Santo, para que puedas subir a los cielos y pueda traer, Padre mi Dios Todopoderoso, todo lo que tienes allí, Señor, para traer a la tierra, Señor, para ser derramado, Señor, Padre mi Dios Todopoderoso, para traer el mensaje, Señor, mi Dios, para nosotros, Padre. Padre, mi Dios Todopoderoso, que sea esa palabra que vaya a ser impartida, Señor. Te pedimos que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón para poder recibirla, que podamos ser tierra fértil, Señor. Padre, que tierra que da su fruto, Señor, que tierra que germina, que da su fruto en su tiempo, Señor. Padre, gracias por las aguas, Señor, como dice el Salmos 23, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor, y tú nos haces reposar, Señor, junto a agua, Señor, y como seremos como ese árbol, Señor, frondoso y Padre eterno, que da su fruto en su tiempo, mucho fruto y fruto en abundancia. Así sea para esta casa, así sea para nuestros hijos biológicos,
Padre, espirituales, Padre, sean derramadas, Señor mi Dios, que puedan alcanzar, Señor, la bendición, así como lo has dicho en mi vida, Señor, que Padre, que tú estás en medio, que puedan ver, Señor, en la vida de ellos una transformación, Padre eterno, puedan ver tu gloria, puedan ver tu bendición y puedan decir, ¿qué es eso que está allí? Que puedan ver que eres tú, mi Dios, no nosotros, sino que seas tú glorificándote en todo momento. Muchas gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso. Háblanos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Rápido. Llevamos varias semanas ya pasadas en la palabra del Senador. Que Dios quiere que todos nos consolidemos en Cristo, fortalezcamos en Cristo, perseveremos. Estoy convencido, después de 20 años en el reino de Dios y de ver cuántas personas se le predican, se le evangelizan, llegan a las iglesias, luego no regresan. Después de ver la pandemia, como la mayoría de las iglesias se vaciaron, la mitad de esas personas nunca regresaron. Después de ver todo eso, compruebo lo que dice la palabra, que Dios usa personas para llevar su palabra, para decirle a nosotros los seres humanos que necesitamos arrepentirnos, volvernos a Dios. Y un grupo de personas reacciona la semilla que cae junto al camino, escucha la palabra y como dirían en Cuba, ni fufa, si no hay resultados. Pero si dijéramos, bueno, hay un grupo de personas que no reciben la palabra, no le importa, no quieren nada con Dios, pero el tema todavía es más trágico, todavía el tema es más peligroso, y es que muchos reciben la palabra, pero esa palabra no da fruto. Y a eso la palabra de Dios le llama cuando la semilla cae entre pedregal y entre espino. En el caso del pedregal, porque vienen muchas tribulaciones, persecuciones por causa de la palabra. Ahora eres evangélico, aleluya, hemos sido católicos, mi propio padre, nosotros somos comunistas y todo lo demás. Tiene persecución. Tiene persecución de afuera hacia adentro. Del diablo a través de otras personas. Pero a veces viene persecución interna, los pensamientos, los deseos del corazón. Y eso es el. Entonces, nada quiere más Dios que la humanidad se reconcilie con él. Pero es una lucha. Definitivamente, hay un versículo que dice los deseos que batallan contra las almas. Es una lucha por las almas de las personas. Y por lo tanto, todo ministro, todo pastor, todo predicador que está consciente o debe estar consciente de esto, debe colaborar con el Espíritu Santo para que ustedes afirmen su salvación. Punto 1. Punto 2. Muchas personas que no entienden realmente cómo es el mundo espiritual creen que cuando uno viene a Cristo, uno va a tener más problemas, más pruebas, más tribulaciones. Y la realidad es que probablemente a partir de ahí pase pruebas que nunca habían pasado. Con la gran diferencia de que ahora, si tú caminas con Dios, Dios te contigo. Antes, yo estaba solo en el mundial, como hijo del diablo, sirviendo al pecado, sirviendo a las tinieblas, y ahora uno está en el reino de Dios. Literalmente hay un versículo donde el apóstol Pablo, dando testimonio de su llamado, dice que Dios lo llamó a él para que él llevara a mucha gente de la potestad o del gobierno de
las tinieblas al reino de Dios. Y yo entiendo que ese es el llamado que tenemos los ministros, colaborar con el Espíritu Santo para que las personas pasen del reino de las tinieblas al reino de Dios. No es solamente una cuestión de venir los domingos a la iglesia, como si fuéramos al cine. Perdón que lo diga de esta manera, si fuéramos a la iglesia católica. Que aquí uno está, cuando uno viene al culto, donde verdaderamente se predique a Cristo, se predique la palabra de Dios y se invoca el Espíritu Santo, uno está entrando en una dimensión del reino de Dios para independientemente de que no siempre Dios haga las cosas que uno le dice. Precisamente la salvación es entender que ya no debemos vivir pensando o que Dios no existe o que si Dios existe, existen los seres ascendidos, maestros ascendidos, seres espirituales para satisfacer nuestros cambios. De tal manera que cuando uno viene a Cristo, Dios empieza a formar a Cristo en uno. Por eso, la palabra del sembrador y en sí toda la Biblia, lo que busca es perseverar en Cristo para llegar a ser buena tierra, venciendo las pruebas y las tribulaciones. Veíamos la semana pasada la vida de José. Yo ponía a José, o el estudio la semana pasada, fue respecto a José, porque normalmente no se suele predicar mucho de José en la parte negativa. Normalmente lo que se predica de José es que el soñador, que es un profeta, que Dios estaba con él, que todo le salía bien, pero yo al menos no recuerdo los 20 años haber escuchado una enseñanza. Por las cosas que a mí el Señor me enseñado, que yo les compartí la semana pasada, que había un orgullo en José, como todos los seres humanos, que tenía tendencia a enaltecerse y aún a recibir sueños de parte de Dios y pensar que esos sueños de parte de Dios eran para él enaltecerse. Ustedes recordarán que vimos el pasaje donde él dice, cuenta el sueño, él lo vio, pero el tema es cómo lo fue, con qué tono de voz, con qué actitud. Había unos manojos, pues los manojos se mostraban delante del mío. Y el sol, la luna y las estrellas se mostraban delante de mí. Y algo que es importante tener en cuenta en nuestra vida, en los momentos de adoración, que es, por ejemplo, cantar canciones donde se exalta Cristo. No, aún las canciones, cuando a veces el Señor cansado del camino, sediento de esas canciones que son de consuelo, también. Pero recordemos que no se trata de exaltarnos nosotros, sino de exaltar. Hoy vamos a estudiar la vida de Job. Vamos a estudiar la vida de Job. Y antes de hacerlo, quiero recordar lo que vimos la semana pasada. El Salmo 14 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido haciendo obras abominables. Dice el versículo 3, todo se desvía. La realidad es que ninguno de nosotros buscaba de Dios antes de que Cristo nos buscara a nosotros. Antes de llegar a ser cristiano, ninguno buscaba de Dios. Lo dice la palabra. En Salmo 14, versículo 3, ya lo cité, dice, todos se desviaron. Aún no se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Lo están diciendo. Y esa misma idea se repite en el Salmo 53. Así que no olvidemos, si hoy nos vemos guapos y perdonados, antes no éramos. Que si no nos cuidamos, podemos empezar a hacer. A eso a lo que se le llama la apostasía. Y Dios nos advierte, no nos guarda su corazón. Ahora, vamos ahora a estudiar la vida de Job y vamos a leer muchos versículos. De los advierto, espero que no hayan venido bueno, que hayan venido bien y todo lo demás.
Hoy vamos a leer mucho porcentaje. A ver, alguien que tenga deseo de leer, va a leer conmigo. Alguien que tenga deseo de leer, va a leer conmigo el capítulo 1, luego otro, el 2, luego vamos. Pero vamos a empezar. A ver, Luis, yo vamos a leer primero el capítulo 1. Alguien que tenga deseo, que se prepare para el capítulo 2. A ver, bueno, eso. No, el capítulo 1 lo vamos a leer completo. El versículo 1, el 2, el 3, el 4, así. Bueno, a ver, voy a hacer con Liz un momento. Liz, el versículo 1, el 2, el 3, el 4, 7. Varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Quiero, por eso voy a leer un versículo para cuando necesite hacer una pausa, poder hacerlo. Quiero que tengan en cuenta que el que está contando la historia es el Espíritu Santo. Ya, esto es importante. El que está hablando aquí es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contando la historia. Así que cuando aquí se dice que este hombre de Dios, que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, esa es la opinión del Espíritu Santo. Así que si es la opinión del Espíritu Santo, eso es verdad. ¿Eh? Perfecto significa maduro. No significa que está libre de pecado, como vamos a ver. No significa que es Cristo encarnado, como Jesús es perfecto. Era y es perfecto. Entonces, cuando la palabra dice perfecto, significa maduro, un adulto, no un niño espiritual. Así que el Espíritu Santo dice que Job tiene 4 características. Es maduro, es recto, obviamente se tiene que ser recto a la manera de Dios. Temeroso de Dios y apartado de Dios. Voy yo ahora. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Total tenía 10 hijos. 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 astas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ustedes suman los animales que eran 11,000. Es decir, que 11,000 animales, por muy económico que esté el precio, es una lana. ¿Sí o no? Una lana. Y muchísimos criados. Imagínense que tengamos aquí muchísimas. Bueno, si alguien tenga muchísimos criados, le tiene que tener mucha lana para tener esto. Ok. ¿Y qué es lo que dice? Aquel varón era aquel varón más grande que todos los elementales. Es decir, era el hombre más rico de la época. Era el Elon Musk de la época. Era el Carlos Slim de la época. Ellos eran sus hijos que hacían banquetes en su casa cada uno de sus días y enviaban a llamar a 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con él. Esta gente vivía de fiesta en fiesta todos los días. Se la gastaban lindo. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los sacrificaba. Santificado. Y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y hay una gran enseñanza para los padres. Tenemos como padres que estar orando por los hijos todos los días.
Vamos a ver más adelante qué pasó cuando él dejaron. Versículo 6. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Anda, ¿quiénes son esos? Entre los cuales vino también Satanás. Estos hijos de Dios están hablando de seres espirituales. Este es uno de los pasajes de la Biblia que nos enseña que Dios hace reuniones allá arriba. Así como aquí los reyes se reúnen con sus consejeros, los presidentes con sus asesores, los primeros ministros, bueno, en el cielo también hay reuniones de gobierno. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué me llama mucho la atención de este versículo? Que Dios siempre toma la iniciativa. Eso es sumamente importante porque cuando veamos de qué trata el libro de Job, sí, yo creo que vamos a tener que hacer una pausa, continuamos la semana próxima. Quiero ver con ustedes, pero esto es otra cosa importante. Dios es el que toma la iniciativa. Y eso es sumamente importante cuando veamos el resto de la historia. ¿Por qué? Porque ahora Job va a empezar una gran prueba, una gran tribulación. Va a entrar en una etapa de su vida donde no va a ser solo lo llovido, sino lo frío. Es importante recordar que Dios fue el primero que habló. Y dice Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Wow. Hay un versículo donde dice que era el más rico, el hombre más grande entre los orientales, en el Medio Oriente. Pero ahora Dios dice que no hay nadie como él en toda la tierra. Así que lo más importante de Job no es que sea el hombre más rico de entre los orientales. Lo más importante que es la persona que más Dios honra en toda la tierra. Así que en el versículo 1 vimos la opinión del Espíritu Santo, que Job es un hombre perfecto, maduro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y en el versículo 8 vemos la opinión del Padre, que ratifica eso. No pusieron de ser otro muere de la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otra cosa que aprendemos aquí. En el versículo 1 habla del Espíritu Santo. En el versículo 8 habló el Padre. Vemos que dicen exactamente lo mismo. Y aquí hay una lección hermosa que no está vinculada a la vida de Job, pero es una lección bíblica que es lindo, hermoso. Recordarlo para algunos o aprenderlo para otros. El Espíritu Santo nunca va a contradecir al Padre. Nunca va a contradecir. Como digo, el Espíritu Santo como todo. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Qué significa eso? Fíjense que Dios le empieza a presumir a Satanás que tiene una persona en la tierra que es maduro, que es recto, que es temeroso de él y apartado de la de Dios. ¿Y qué es la respuesta que le dice el diablo? Pues sí, porque como todo le va bien, entonces por eso es maduro, por eso es recto, por eso es temeroso de ti y apartado de mí. Porque todo le va bien. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que la crítica o el cuestionamiento del diablo que el diablo le hace a Dios, que atrevimiento,
cuestionamiento que el diablo le hace a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no se lo esperaba? Obviamente sí, porque Dios todo lo sabe. Exactamente. Es decir, que Dios habló primero. Y casi pudiéramos decir que Dios es quien estaba provocando a Dios. Porque cuando tú sabes cómo es el carácter de alguien, tú sabes cómo esa persona va a reaccionar. Uno, Dios todo lo sabe, del pasado, del presente y del futuro, pero aparte de eso, hay una gran enseñanza. El carácter de uno enseña mucho a la gente más de lo que imagina. Por ejemplo, si tú sabes que alguien es mentiroso, sabes que en algún momento va a mentir. Sobre todo si hizo algo incorrecto y lo agarraste en el brinco. Si alguien hizo algo mal, tú lo detectas y le preguntas, ya sabes que la respuesta, lo más seguro es que se mintió. Son los primeros. Así que es interesante que Dios fue el primero que habló. Fue Dios el que cumplió, diríamos en Cuba, o provocó a Satanás y sabía que Satanás iba a responder. Porque precisamente la maldad desde el inicio de Satanás es siempre cuestionar a Dios. Y convencernos a los seres humanos que Dios no es santo. Entonces aquí, en este libro, una de las grandes enseñanzas que aprendemos es que nuestra vida está inmersa en un conflicto cósmico. Esto mismo que está pasando en la vida de Job puede pasar en tu vida, puede pasar en mi vida. De hecho, lo más probable es que sin que nosotros nos hubiéramos detenido a pensar, es muy probable que Dios en algún momento haya dicho delante de sus asesores, consejeros o hijos, como dicen seres espirituales, que la Biblia los trata como hijos espirituales. Mira a Chunita, mira a Luis Adolfo, mira a Rodrigo, mira a Liz, mira a Esther, mira a Francisco, mira a la pastora Hilda, mira al pastor Nelson. ¿Qué habrá dicho Dios de ti? ¿Qué habrá dicho Dios de ti? Bueno, ¿será que Dios habrá podido decir de nosotros, mira a mi hijo que quizás no es perfecto, que todavía es un proceso de crecimiento espiritual, pero ¿qué dirá Dios de nosotros? ¿Toma en serio sus cosas? ¿Toma en serio mi reino? ¿Solo va por ir? ¿Solo está jugando en la iglesia? Una cosa es lo que vive el domingo, otra cosa es lo que vive el fin de semana. Yo no sé qué Dios piense de ti. Te voy a decir algo. No me interesa. La verdad no me interesa. Yo tengo bastante con cuidar mi propia salvación. Cumplo con Dios por enseñarte tu palabra. Lo que tú haces después que sales de aquí es tu problema. Pero si te digo, piensa que dice Dios de ti. Es importante que piense que dice. Yo te puedo decir, yo sé que Dios, hay cosas que tenemos él y yo en la agenda que Dios está tratando conmigo. Yo me atrevo a decirte, yo sé que hay cosas en la agenda que Dios está tratando contigo. Lo que sí te recomiendo es que no lo tomes a la ligera. Porque todos nosotros tenemos áreas donde Dios está tratando. No lo tomes a la ligera. Quiero explicar. Todos nosotros estamos en un proceso de formación. Creo que el peor error es que lo tomes a la ligera porque lo tomas a la ligera.
Así que el versículo 9, retomamos la historia. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Le está diciendo, le está cuestionando el diablo a Dios. Bueno, pues sí, a él todo le va bien. Ellos tienen taquerías, ellos miran la casa donde viven. Por ejemplo, responde y sigue diciendo el diablo. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El diablo está diciendo eso. Yo he tratado de reventar a Job. He tratado de destruir sus negocios. He tratado de matar a sus hijos, pero no puedo porque tú lo tienes protegido. Fíjense que los hijos no estaban protegidos. Yo he escuchado a lo largo de estos 20 años que a veces los hijos de pastores dicen, ¿de qué vale ser hijo del pastor? Sobre todo los pastores que llevan muchos años, por ejemplo, el apóstol Martín, termina el culto, una iglesia grande, algún otro hermano se acerca a él, se pone a platicar con él, con la pastora, hay dos hijos ahí esperando, que los pastores terminen de atender a los hermanos, se van 3, 4 horas después, ¿valdrá la pena? Y hay una respuesta. Porque la realidad es que la protección de los hijos depende de los padres. ¿Valdrá la pena ser hijo de un cristiano? Sea pastor o no. ¿Valdrá la pena ser hijo de un cristiano? Yo te aseguro que sí. Incluso, ese hijo, por decirlo algo. Porque lo tremendo del amor de Dios, lo tremendo de la fidelidad de Dios, es que Dios va a proteger a ese hijo o a esa hija, aunque esté de mal con Dios, aunque esté totalmente apartado de Dios. Y no lo va a hacer porque el hijo se lo merece, lo va a hacer por el pacto que Dios tiene con los padres. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos aquí? Cuán fiel es Dios con la gente que le han obedecido. Que va a cuidar a veces a los hijos, aunque los hijos no lo merecen. Pero no lo hace por los hijos, lo hace por la fidelidad que él tiene con los padres que le sirven. Segundo que nos enseña esto, ¿cuánto vale la pena servir a Dios? Aunque los hijos hoy no están sirviendo a Dios. Porque por causa de nuestro servicio, nuestros hijos son protegidos. Por ejemplo, en 1 Corintios 7:14 dice, en 1 Corintios 7:13 dice, si una mujer tiene marido que no sea creyente, si una mujer tiene marido que no sea creyente, obviamente él es creyente, él no es creyente. Y este marido no creyente, consciente de vivir con ella no lo abandona. Si la mujer es cristiana, el hijo del diablo no lo es, pero él no quiere abandonarla. Dice el padre celestial, no lo abandones al hijo del diablo. Si él quiere vivir contigo, los dos estaban en el mundial, Cristo alcanza a la mujer, ahora la mujer es cristiana y el otro sigue siendo el hijo del diablo. Y ahora el padre le dice a su hija, si él, aunque ahora tú eres cristiano y él no, aunque ahora tú eres hija mía, pero él sigue siendo hijo del diablo, si él consiente vivir contigo, no lo dejes. Y ahora explica Dios por qué. Dice, porque el marido de un incrédulo es santificado en la mujer.
Eso significa que los dos eran hijos del diablo. Y ahora Dios salvó a la mujer. Ahora la mujer es hija de Dios. Es cristiana. El Espíritu Santo reposa sobre ella. Pero el marido no se ha convertido. Y dice Dios, no lo abandones tú a él. Porque el marido incrédulo, el que sigue siendo hijo del diablo, es santificado en la mujer que es cristiana. Eso lo que significa es, mira, no lo abandones, porque el hecho, aunque él sea hijo del diablo, por el hecho de estar casado contigo, yo lo tengo que proteger. ¿Cómo se termina? ¿Cómo Dios puede bendecir a alguien que no lo merece solo por estar al lado de alguien que es cristiano? Y como Dios es amor, Dios le dice a su hija, no lo abandones. Mientras se le respete, no lo abandones. Así me das la oportunidad a mí de bendecirlo por medio de ti. Pero ahí no termina el asunto. Sigue diciendo, pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son sanos. Es decir, basta que una familia, uno de los padres, venga a Cristo, que ya esa familia es transformada. A lo mejor ese matrimonio tenía 5 hijos, a lo mejor tenía 3 perros, pero basta que, por ejemplo, la madre, la mujer, el esposo, la madre de los hijos haya venido a Cristo. Por causa de ella, ahora todo el mundo es bendecido. Ahora todo el mundo está bajo la protección del cielo por causa de ella. Esa es una aplicación del principio del sacerdocio. El principio del sacerdocio es eso. Cuando alguien tiene acceso a Dios y Dios le da la prerrogativa de interceder por otros, ese es hijo de Dios y que ahora es sacerdote, por causa de él, los demás son bendecidos. Ahora el marido, que sigue siendo hijo del diablo, es bendecido por causa de él. Los hijos, a lo mejor ya son grandes, tienen 20, 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, 60 y tantos, los años que tengan los hijos. Si la mamá es cristiana, bendecidos son protegidos por causa de él. Y lo mismo aplica si hubiera sido al revés. Hay un matrimonio, los dos eran hijos del diablo, pero ahora el marido se convierte en Cristo y la mujer no lo abandona, pasa lo mismo. La mujer sigue siendo hija del diablo, es protegida, santificada por causa del marido. Y los hijos son protegidos por causa de ese padre que ahora es cristiano. Es decir, que esto que vemos en la vida de Job no es un invento de una interpretación mía. El Nuevo Testamento lo contempla. Eso aplica, voy a extenderlo. Eso aplica, por ejemplo, a un gobernante. Si en una nación el gobernante es cristiano llora, eso bendice a toda la nación. Hay un pastor que se molesta mucho cuando yo pongo mensajes en los grupos de pastores sobre el tema de Israel. Y dice, pero si la nación de Israel, la mayoría de los israelitas rechazan a Cristo, sí, pero Dios sigue teniendo pacto con esa nación. ¿Cómo es posible? Hay que resulta que esa nación, el rey de esa nación es Jesucristo. El hecho de que Jesucristo no esté en la tierra no significa que él no sea el rey de la nación. Entonces, cuando el Padre dice, todas las naciones están entregadas a los ídolos, pero ¿qué hago con Israel? Resulta que Jesús le dice, papi, recuérdate que yo soy el rey de la nación. Merece castigo,
Pero cuando yo soy el rey de la nación, la autoridad, la cabeza, el sumo sacerdote de la nación, lo vamos a castigar, pero no para la destrucción, sino para la salvación. Entonces, por eso el trato con Israel es diferente. Por una sencilla razón, porque el Padre, Rey, el sumo sacerdote de la nación es Jesucristo. ¿Qué es lo que, una de las cosas que vemos en la enseñanza de la vida de Job? El poder de alguien nacido de nuevo. La autoridad, el poder, la importancia de alguien que ahora siendo hijo de Dios, ahora es sacerdote. Y no necesariamente tiene que ser el hombre. Yo muchas veces escucho a otros ministros decir que el hombre es el sacerdote de su casa. No. Cualquiera que haya venido a Cristo es sacerdote. ¿Por qué? ¿Sacerdote qué significa? El sacerdote es aquel que tiene acceso a la presencia de Dios. Y como tienes acceso a la presencia de Dios, platicas con Dios, le pides por otras personas, de su intercesión, Dios te habla, tienes una promesa de Dios, viene a la Biblia y dice, Dios me dijo, Dios nos prometió y cha, 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 cha. Entonces, ¿quién es el sacerdote de la casa? Depende. Si solo hay uno, pues es el único. Si es la mujer, es la sacerdote de la casa, la mujer. Si es el marido, el único convertido, pues obviamente. Si es un hijo, y los padres, y sus hermanos son cristianos, y solo hay un hijo que es cristiano, el sacerdote de la casa es el hijo que es cristiano. Si todos en la casa son convertidos a Cristo, todos son sacerdotes. Ah, ¿quién es el pastor? El pastor es el pastor. Y ahí sí, y ahí sí. Todo depende. No, que si la mujer es cristiana y el hombre no, ¿quién es? La mujer es la pastora, no. La autoridad es el varón. Ah, si el varón no es cristiano, pues ruegue la mujer a Dios que rápido le convierte a ese hombre. Como por ejemplo, en México pueden haber muchos pastores, muchos apóstoles, profetas. ¿Quién es la autoridad en México? Es el presidente, no es el pastor. Aunque en México haya apóstoles y redes apostólicas y presidentes de redes apostólicas, la autoridad sigue siendo el presidente. No es el pastor porque es el pastor. ¿Me doy a entender? Es decir, una cosa es ser sacerdote, tener que reunirse de Dios, y otra cosa es ser el pastor, la persona que tiene la autoridad. En la casa, el marido siempre es la cabeza. Si ese marido ahora tiene hijos con esa mujer, aparte del marido, de su mujer, es el padre de los hijos, la autoridad. Por lo tanto, el pastor de la familia es él. ¿Eso qué significa? Que si nosotros como varones pastoreamos mal, tenemos un grave problema. Por eso yo siempre digo, yo prefiero que mi esposa se equivoque y no yo. No estoy diciendo que yo no me equivoco. Estoy diciendo que yo prefiero que mi esposo se equivoque y no yo. Y te digo a ti, varón, es preferible que se equivoque tu esposa y no yo. Yo veo muchas veces en la Biblia que cuando la mujer se equivoca, no pasa nada. Pero cuando se equivoca el hombre, oh, sí pasa. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos pone una carga, una responsabilidad. Bien. Volvemos al libro de Job. Efectivamente, a este ritmo, donde quiero profundizar bien, no vamos a terminar. A veces la semana que viene terminamos. Así que el diablo le está diciendo a Dios, no, pues sí. Job te ama, te bendice, te sirve, porque fíjate cómo lo protege. No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene. Y, en otras palabras, yo he tratado de destruirlo
a él, a su familia y a sus negocios, y no puede. Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Así que aquí vemos que nuestra preocupación debe ser agradar a Dios. Y no tenemos por qué preocuparnos porque el diablo nos odia. No importa qué malo sea el diablo. Esa no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser agradar. Pero esto también nos recuerda un principio que está en Proverbios que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no hay la de tristeza. La bendición de Jehová es la que se enriquece y no hay la de tristeza. ¿Qué significa eso? El diablo también enriquece. ¿Cuántos artistas de Hollywood? ¿Cuánta gente famosa? El diablo no le ha dado mucha riqueza. Hasta un día murieron con una sobredosis. Hasta un día murieron con un accidente. Murieron con cáncer. Sí. No será una interpretación suya para todos, ¿no? Recuerda, cuando el diablo tentó a Jesús le dijo, si tú postrado me adoras, yo te doy todos los reinos de Dios, porque a mí me fueron dados. Así de que es bíblico entender que el diablo no opera. Hay una parábola donde se habla de los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas. Cuando uno estudia esa parábola, uno también entiende que el diablo mueve su ficha. El diablo de pronto envía a las iglesias a alguien, pues el flujo. El diablo de muchos testimonios. Mujeres, dadas santas, llegan a la iglesia, pacientemente, después se convirtieron en la secretaria del pastor, o en la líder de alabanza, y empezó a buscar acercamiento con el pastor para llevarlo a una provocación, una tentación. Hay muchos testimonios a lo largo de los años de brujos y brujas que eran los que más iban a la oración. Tristemente, la mayoría de las iglesias, la tendencia es que no todos los que venimos al culto vamos a la oración. Muchas veces es la mitad, solo la mitad de los que llegan al culto llegan a la oración, o menos de la mitad. Y esta gente recibe la instrucción de parte del diablo, pues no, tú sé de los más esforzados. Y a veces Dios no nos revela, nosotros no lo sabemos todo. Y resulta que este tipo de personas son los que más se esfuerzan. Y el pastor dice, bueno, pues voy a confiar en fulanita, voy a confiar en fulanito, no falta nada, mira cómo se esfuerza y resulta que él no me tiraron ya. Esto es tan importante, vean despacio, ahora, para que el diablo no meta goles. Versículo 11 continúa hablando del diablo. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tienes. Quizás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.
Primero, este es el diablo hablando. Es decir, el pastor, el predicador, el empresario cristiano, el cantante de música cristiano que es famoso. No, pues sí, te canta, te sirve. Pero vamos a darle una probadita, a ver si sí. Y si sí, ¿no? No es el fútbol que está hablando, ¿no? Y si sí, pues ya lo está diciendo, y si no. Así que en esta serie, como de Netflix o como de la televisión, el tema está bueno. Porque resulta que Job dice cosas, lo vamos a ver. Vamos a leer muchos capítulos. Job dice cosas que a veces uno dice, oye, ¿no será que el diablo llegó a tener razón? ¿Por qué este tema es tan interesante y profundo? Porque es que Job dice cosas que a veces parecería que el diablo llegó a tener razón. Si uno no entiende las cosas cómo sucedieron y por qué sucedieron, uno llegaría a decir, parece que Dios, ¿no? Así que aquí vamos a dar la enseñanza. Sí, no. Esto hoy, ya dije que esta es la serie de Netflix, versión bíblica. Aquí vamos a ver. Porque hasta aquí que hemos visto, el Espíritu Santo dijo que él era varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Vemos que eso dice el Espíritu Santo del versículo 1. Esto confirma el Padre en el versículo 7 y en el versículo 8. El Espíritu Santo nunca va a contradecir al Padre, siempre confirma lo que el Padre dice en los cielos. Vemos que en los cielos funciona un gobierno espiritual. El Padre hace reuniones y en esas reuniones son convocados los seres espirituales y aún el diablo de tiempo en tiempo le dan chance que lleguen. Vemos que el que tiene la iniciativa es Dios Padre. Ya. Así que no hay nada que le haya pasado a la vida de Job, ni en tu vida, que a Dios Padre le haya tomado sorpresa. Así que no sé qué es hasta aquí, en tus cortos años de vida, nadie tiene más de 100. No sé cuál haya sido la experiencia más traumática, más dolorosa que haya vivido. Tengo noticias para ti, Dios lo permitió. Eso es importante entender el libro de Job, porque cuando entendamos al final de esta serie que está empezando hoy, yo perdí qué inocencia la mía pensar que hoy se iba a terminar el error de cálculo, pero uno de los buenos, un error bueno de cálculo. Así que es importante entender por qué Dios permite lo que va a pasar después. Porque a partir de ahora Job le va a ir como efecto. Se va a ir remando. Para los que no conocen el libro, Job le va a ir remando. Por eso, una de las grandes enseñanzas del libro es entender por qué Dios permite que Job a partir de ahora le vaya. Que tú puedas entender también por qué han pasado cosas en tu vida donde Dios ha permitido que a ti te vaya. Lo que sí te puedo anunciar, así, avisar de una vez para los próximos capítulos, es que Dios es bueno. Y Dios es fiel. Sus palabras son verdaderas. Padre, gracias. Esta serie nos está enseñando, Padre,
que necesitamos ser procesados, necesitamos ser tratados. Lo mismo con la vida de José. Aún José, cuando el Espíritu Santo nos permite profundizar en la vida de José, vemos que estaba Cristo ser tomado de él. Ahora lo vamos a seguir viendo en la vida de Job. Como Job permitiste esta prueba para procesar. Y de esto, Padre, queremos tomar enseñanza de que tu Padre eres la máxima autoridad del universo. Nos hace bien entender, creer que tú eres la máxima autoridad del universo. Que no hay nada que se escape de ti, no hay nada que te toma de sorpresa, que tú estás en control, que el diablo está bajo tu gobierno de autoridad, no puede hacer nada. Gracias, Padre, porque desde ya podemos darte gracias al ver que así como Job tenía una protección, nuestras vidas están protegidas. Gracias, Padre, porque eres tan bueno que aún nuestros hijos, aún pecando contra ti, pecando contra nosotros, si nosotros seguimos clamando, pidiéndote misericordia, tú guardas a nuestros hijos, aún de ellos mismos y de ellos nosotros. Gracias, Padre, porque esto pone una gran confianza en nosotros, de nosotros hacia ti. Esto pone una gran confianza en lo importante que es tener una vida de oración, de intercesión, incluso por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestros esposos, en el caso de las mujeres, por los hijos, por los padres. Señor, bendecimos tu nombre. Oh, tu Dios de Israel, te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Damos gloria a tu santo nombre. Y Señor, te pedimos ayuda para que en los procesos de la vida, en las pruebas, en las tentaciones, nosotros podamos responder como Job. Podamos tener la fe. Podamos dar gloria a tu nombre. Padre, te honro y te bendigo al escuchar el testimonio de Liz, de Rodrigo, de la doctora. Señor, de ver tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muy hermoso, muy maduro el testimonio de la pastora cuando dijo que al final te pidió perdón, porque ese es el ejemplo que nos enseña el Señor Jesús. Que muchas veces no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Señor, ayúdanos a ser mansos para amarte, adorarte, servirte, venga lo que venga. Ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a perseverar. Gracias, Padre, que en tu nombre bendigo a tu pueblo. Digo, nombre, que tú los bendices, los guardas. Que tú haces ser de Cristo por ellos, que de ellos misericordia. Que tú posicionas al Espíritu Santo sobre tus vidas. Señor, en tu nombre sobre ellos. Para la gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Quiero saber qué va a hacer ese para que